¿Qué tal, amigos de P1? Bienvenidos a una edición muy especial, y me empiezo a reír, porque si hay algo que en estos 9 años ya arrancamos la 10ª temporada, los fanáticos de P1 pidieron, fue hacer un especial del turismo pista, la categoría tal vez que más divierte, que más gusta, que más entretiene, que más nerviosismo genera del otro lado de la pantalla, porque son autos que van dentro de todo, porque son pequeños, muy rápido, y van al límite del golpe. Y estamos grabando este programa donde se va rápido de verdad, porque es el circuito de Toay, donde hay una larga recta, donde los autos van realmente muy, pero muy rápido. El concepto del turismo pista ha evolucionado desde que comenzó P1, allá por el 2017, a la realidad que tiene hoy la categoría en el 2026. Han pasado, ya estamos en la 10ª temporada del programa, ha pasado mucho tiempo, han aparecido nuevos modelos, y creo que el espíritu se acrecentó mucho, el espíritu técnico que tiene, de paridad, de succión, de que los autos se pasan. Aquí realmente los autos se pasan y divierten mucho. Y creo que la carrera de los 300 pilotos, aquella que Agustín Canapino termina ganando con 4 autos a la par, que termina definiendo por apenas centésimas, significó un salto de marketing, de publicidad de la categoría, hasta internacionalmente. No es fácil que 4 autos lleguen a la línea a definir una carrera. Pero así pasó. Y encima, Agustín Canapino, hoy tal vez el piloto más renombrado de este país, fue quien se llevó la carrera esa, usando el auto de su hermano, de Matías Canapino, que compite en la clase 3, que es la categoría más importante de la división, de la 1, la 2 y la 3, una categoría que tiene menos potencia que el turismo nacional, pero que son autos de calle preparados para correr. Ya el clase 3 lo van a explicar, es casi como es un clase 2 de TN, ya un clase 3 de TN pega un salto realmente fuerte. Pero si uno quiere divertirse y uno quiere ver una categoría que te entretenga y que no sepas muy posiblemente quién va a ganar en la última vuelta, tenés que ver el turismo pista. Por eso hasta acá llegó P1 y en estos especiales vamos a analizar todo. La técnica de los chasis, cómo se construyen, cómo agarran esa succión, cómo es llevarlo en el aire, cómo administran el caucho, porque hay que cuidar el caucho para llegar durante todo el fin de semana a tener algo de ese material negro bueno para definir en las últimas 5 vueltas. El presupuesto, la logística, una buena nota con Tato Bosio, ¿sí? Tato Bosio, el expiloto de turismo carretera, campeón de la Fórmula Renault, también de TC2000, de Top Race, que hoy, expiloto de turismo pista, es el presidente de la categoría y contó muchas cosas. El sueño es también correr en Rafaela. ¡Wow! Lo que sería esa carrera de 300 pilotos. ¿Por qué no en el óvalo de Rafaela? Sueñan grande el turismo pista y por eso P1 está acá, porque estuvo en el V8 australiano y en el Super GT japonés, pero esto es automovilismo y automovilismo del bueno y el que nos gusta a los fanáticos de esto. Hoy, P1 Turismo Pista serán más de un capítulo. Esta hermosa historia que en la pista nos entretiene y esa es la clave. Turismo Pista en P1. Y está con el auto del Tato Bosio, el gaucho, entró el gaucho de Rivera, van a llegar a la par, se tocaron, se aplaudieron, va a salir con más velocidad ahora, Thiago Martínez, lo puede llegar a aprovechar, no se olviden de Agustín Canapino, vamos a tener un final electrizante, ojo, hasta ahí, no se puede cerrar más, se van tocando los 13, Thiago Martínez va por la zona del pasto, van a llegar al frenaje, no se olviden del gaucho de Rivera y de Canapino, señores, si lo logra es para un cuadrito, si lo logra Martínez también, si lo logra Cafaro, van a llegar a la par, los 4, ¿quién la gana? Impresionante. Gracias Turismo Pista, va a ganar. ¿Quién ganó? Canapino. Ganó Canapino. Es una categoría, Mauro, en constante crecimiento, que nació en el Autódromo de Buenos Aires y que fue creciendo año tras año, y ya hace 2 o 3 años que la categoría viene carrera tras carrera, como te decía, recién creciendo, y nosotros hicimos un antes y un después en esa famosa carrera de los 300 pilotos del año pasado, donde los 4 autos de la clase 3 terminaron a la par, y ahí es como que nos hicimos más conocidos en el ambiente del automovilismo argentino y quizás también de algunas partes del mundo, porque los videos llegaron a todas las partes del mundo. Y bueno, es una categoría que hoy en día me está pasando a mí como presidente, que me están llamando muchísimos pilotos para correr.
Hoy me hace recordar mucho a mis inicios en el turismo nacional. Veo equipos similares a lo que teníamos en esa época. Y bueno, realmente nosotros nos quisimos desembarcar acá con todo el respeto del mundo, sabiendo la complejidad que tienen estos autos. Para nosotros venimos de una categoría como el turismo nacional que tiene otra impronta, pero venir a esta categoría con estos autos requiere de mucho trabajo, de pequeñas cositas secretito que tiene cada categoría que hace que sea muy particular. Así que sabemos que vamos a tener un periodo de adaptación, pero con muchas ganas. Sabemos que es una categoría que está funcionando muy bien, que tiene mucha repercusión, que es muy competitiva, y eso es lo que nos hace para nosotros muy atractivos. No, yo creo que es un escalón necesario para cualquier piloto que quiera seguir escalando dentro del automovilismo nacional. Una categoría que está muy fuerte, muy linda y con unos costos accesibles que hace que el piloto pueda arrancar en la clase 1, puede pasar a la 2 y después a las 3, ¿no? Yo la verdad empezamos armando turismo pista por una cuestión de costos y todo lo demás. En el momento que estábamos armando el Clio de Máximo, que fue con el que empezamos, nos ponen la caja secuencial, bueno, dijimos, bueno, vamos a tener que abandonar la armada, y viene un amigo y me regala la caja. Por una cuestión de costo habíamos elegido esta categoría. Y bueno, después cuando empezamos con Máximo, Di nos entusiasmó y terminamos armando una app que bueno, está con caja estándar, todo, y empezamos por una cuestión de costo y todo armando esto, y bueno, una categoría muy competitiva, y al estar los autos con tan poca potencia y todos tan iguales, es bastante difícil. El espíritu, Mauro, es tratar de mantener que las carreras sean entretenidas. Los autos son prácticamente originales, vos los ves como lo ve la gente, no se sabe hasta la última curva, hasta la bandera cuadro quién va a ganar, y se sigue con ese espíritu. Es algo novedoso, ¿no? Porque uno está acostumbrado quizás a autos muy rápidos, con carga, que hasta no fáciles de manejar, pero más cómodos quizás en un montón de cosas, y nada, te subís a un autito de estos y te cambia todo el concepto. Incluso yo que estuve en TN también, solo clase 3, que tiene dirección hidráulica, esto no, y cuando me subí dije, ¿cómo? El TC era la dirección tan pesada, no este bichito de manejar. Y no, yo no sabía la primera vez que me subí que no tenía hidráulica, un avance, y dije, mamá, voy a tener que ponerme a entrenar. Pero nada, es muy divertido, la succión, la cantidad de autos, la forma de manejarlo, lo que permite, la verdad que están buenísimos, y bueno, es lo que atrae, ¿no? Mucho de eso. No es la categoría ni con más potencia de las nacionales, hablando, ni con más potencia ni con mayor carga aerodinámica. Es una categoría muy pareja, porque empareja mucho a los equipos, a los autos, si bien hay autos muy distintos con muchas marcas. Es una categoría que a mí cuando vine me sorprendió para bien. Me encontré con equipos más profesionales y pilotos más profesionales, y como calidad de piloto que lo que me esperaba. Yo creo que es una categoría súper entretenida. Ahora, por ejemplo, en esta pista de La Pampa, ¿no? Agarramos el viento en contra, la succión juega muchísimo y juega un papel que no sabés quién gana, por ejemplo, en una serie o en una final, ¿no? O sea, podés venir cuarto, tercero y pasar a ganar. Una clasificación te podés llegar a bajar 6, 7 décimas en succión. Es una locura, digamos, lo que cambia esa variante, y lo que podés llegar a hacer de maniobras, de cambio de maniobra, digamos, en una carrera, ¿no? Creo que todos esos condimentos son los que hacen tan entretenido para la gente ver la carrera, y para nosotros, bueno, correr, obviamente. Se ha ganado un lugar muy importante dentro de lo que es el automovilismo nacional. Yo creo que estos últimos 3, 4 años la categoría está pisando muy fuerte en cualquiera de las 3 clases, como podemos ver hoy. En la primera clasificación había 30 autos en un segundo, que no es poca cosa. Que es increíble el nivel que hay en la categoría, tanto de equipos, autos, pilotos. Yo creo que está pasando por un momento muy muy bueno, y también uno como piloto es muy lindo venir a una categoría así a medirse,
a aprender y nada, también es lindo pasar un fin de semana así en una categoría tan pero tan pareja que de una fecha a la otra le puede dar las chances a cualquiera de pelear adelante o de estar atrás. Mirá, el turismo pista es una categoría de autos de turismo que van constantemente al límite, obviamente como cualquier categoría, pero al límite en el sentido de maniobras y a la hora de clasificar también por temas de succión, porque tenés que estar bien con los ojos abiertos para un buen viento y muchos factores más que te pueden complicar o te pueden ayudar también. Y a la hora de la final, nada, es ver el hueco en muchas ocasiones, ¿no? Y no tirarse, pero bueno, es una categoría que te permite ir al roce, obviamente siempre en el reglamento, en lo que se puede. En la clase 1, para los pilotos nuevos, para los pilotos con experiencia, porque han pasado muchos pilotos con mucha experiencia, es una gran clase con un buen nivel y te prepara, la verdad que para la 2 y la 3, tuve la suerte de poder correr las 3. Una categoría con mucha transparencia, una categoría muy divertida por sobre todas las cosas, una categoría donde cualquiera puede estar. Es una categoría top del momento, una categoría muy pareja, muy equiparada en todas sus clases y con mucho espectáculo. Conjuga lo mejor del automovilismo nacional con lo mejor del nacional. Me parece que es una categoría que todavía respeta o mantiene al piloto que se baja, que toca un poco el auto. Obviamente que hay equipos más profesionales, pero creo que mantiene eso. Han podido mantener en estos años, poder seguir con todos estos detalles, que los equipos zonales puedan venir, armarse un equipo y competir de igual a igual con cualquier equipo que hoy en día hay que está muy bien armado. Eso me parece que es la clave. En la clasificación acá en Toay éramos 32 autos en 8 décimas. Y no solo eso, sino que después en la carrera los autos se logran pasar, o sea, se hacen carreras muy divertidas, no es que es una paridad en los tiempos y después una paridad en pista. Hay una fricción y un adelantamiento impresionante. Es una categoría muy difícil, más que nada en este tipo de circuito. Es una carrera que largamos y no sabemos quién gana acá, es la realidad. Y en casi todos los trazados creo que es muy pareja, muy competitiva y por eso es tan lindo cuando lográs algún resultado, ¿no? Creo que el turismo pista es una de las mejores categorías que brinda ese tipo de espectáculo. La verdad que en mi caso a mí me gusta mucho que la categoría tenga la particularidad de monomotor y monocaja, entonces hace que los autos sean muy parejos, muy competitivos, la preparación está muy pareja y que vienen muchos campeones de los zonales que por ahí no tienen la posibilidad de llegar a categorías más caras o mejores, entonces el nivel se hace muy parejo con muchos pilotos de las zonas zonales que andan muy bien, así que la verdad para mí es un orgullo poder estar desde tan lejos corriendo en una categoría como esta. La realidad es que nosotros empezamos con los Fiat 128, categoría 1300 en Río Gallego, es algo que vimos siempre por tele, es llegar a donde nosotros corríamos allá, pero a nivel nacional es lo máximo para nosotros en lo que nosotros hacíamos, siempre con mucho esfuerzo y buscándole la vuelta a todo, pero nada, de eso se trata, de seguir atrás de los sueños y darle para adelante que todo llega. De televisación y cómo se está viendo en la televisión, en las redes sociales, la categoría, por ahí una publicidad es más fácil conseguir a lo que venía siendo antes, hace 2 o 3 años atrás. Eso ayuda mucho. Y en definitiva es lo que le gusta a la gente, ¿no? Carrera divertida, que los autos se pasen y el turismo pista tiene todo eso. Y bueno, en el último tiempo se le va sumando también que la categoría se fue haciendo cada vez más profesional. Los autos, los equipos están cada día más lindos y eso también gusta mucho.
estás buscando un repuesto original o alternativo para tu vehículo importado. CBM Auto. Años de experiencia. Miles de clientes satisfechos. Importador directo desde Estados Unidos y Europa. cbmauto.com. Yo, Norberto Fontana, te lo recomiendo. Descubrí el potencial en reserva de tu vehículo con EPROM. Mejoramos el torque y la potencia, optimizando así el consumo de combustible. Trabajamos en camiones, maquinaria agrícola y pickups. Ofrecemos soluciones electrónicas a fallas típicas. Nos avalan 22 años de experiencia y una red con más de 90 distribuidores en todo el país. EPROM. Busca tu distribuidor más cercano. Te vas a sorprender. Vienen muchas personas laburando hace muchos años en tratar de hacer los menos cambios posibles, sin modernizarnos, porque creo que modernizarnos es muy bueno, pero no ponerle carga a los autos, no poner una goma más angosta a los autos, que los precios no se disparen, porque también eso es el espíritu de la categoría, en tratar de cuidar el bolsillo de los pilotos, que son los que hacen el mayor esfuerzo para poder venir a correr al turismo pista. Es un auto de turismo, un auto de calle, con adaptaciones para poder correr. Y esta es una de las principales cosas en este encabezado que nos diferencia de otras categorías. Porque cada preparador quiere hacer a su auto lo mejor que necesite para en cuanto a la performance. Acá ese tipo de cosas están limitados. Por eso hay un reglamento que es muy extenso y es estricto y se permite hasta dónde. ¿Y por qué? Porque en la geometría de dirección, por ejemplo, no todos los autos, y te diría que prácticamente ninguno, están en el lugar óptimo, en el lugar ideal para el comportamiento del auto. Pero para lograr eso, habría que liberar trabajo sobre la carrocería para modificar anclajes de suspensión y geometrías varias, parrillas. Entonces, al ser un auto de turismo con adaptaciones, lo que se dejan hacer ciertos trabajos y se mejora notablemente lo que es un comportamiento de calle, pero no es el óptimo. Esa es la condición del pista, en las tres clases. La carrocería es la original de calle, alivianada. Después el eje trasero es el original pero reforzado. El capó y el portón trasero son de fibra, una copia fiel al original. Después tenemos las puertas originales, techo original, zócalo originales, los guardabarros delanteros. En general es bastante original. Tenemos el orgullo que este año cayó, como decís vos, el equipo de la RAU, un equipo muy profesionalizado que viene de otras categorías. Nosotros tenemos equipos muy buenos que quizás son familiares o son menos marketineros en las redes sociales. Y llegó la RAU y le costó y le está costando poder estar adelante en la clase 3 y la clase 2 porque tiene un auto de cada clase. Más que nada fue un desafío, porque lo quisimos hacer, porque nos interesó la categoría, porque junto con Jonás se sumó al proyecto Matías Cravero, que es un destacado piloto de la categoría. Y bueno, obviamente que quisimos utilizar el mismo grupo técnico del Turismo Nacional para hacer también turismo pista y hacer una sinergia bastante más grande en ese conjunto. Así que bueno, tratamos de hacer eso, de que con el mismo grupo técnico, la misma gente, tanto del TN como en el pista, poder hacer las dos categorías y bueno, lo difícil es que seamos competitivos en las dos. El secretito nadie te lo cuenta. Así que bueno, vamos a tener que hacer camino en andar. Creo que es cuestión de tiempo. Seguramente nos va a llevar un par de carreras la adaptación, pero no tengo duda que vamos a ser competitivos.
qué piloto apuntamos normalmente, Mauro? Los pilotos de los zonales. Hay zonales muy buenos en todo el país. Que sea el primer salto del turismo pista. Eso es lo que nosotros apuntamos. Y nos está pasando ya hace 2, 3, 4 años y más este año que los pilotos zonales quieren venir al turismo pista. No solo por lo presupuestario, sino también porque el auto que corre en el zonal, en la clase 1 o en la clase 2 o en la clase 3 del pista son los mismos autos que corren en el zonal. Vienen con ese mismo auto, con algunos pequeños cambios reglamentarios y el presupuesto se le achica mucho porque usan el mismo auto. Cada elemento que se habilita para que el auto tenga mejor performance, lleva aparejado costos. Y esa es una de las cosas que manda en muchas decisiones, porque necesitamos, digamos, que sea un auto dentro de lo que es una competición, que lógicamente no es una cosa barata, tratar de mantener un cierto nivel de costos. Para el año pasado, en la clase 3, se optó por poner caja secuencial y cambiar el rodado de la goma. Fue un gran acierto para la categoría. Quizás muchos equipos se oponían o no querían porque era un gasto muy grande, pero el acierto fue tan grande que eso hace que los motores se cuiden aún más y no tengamos tanta rotura de motores. En la comparación de un turismo nacional, por ejemplo, un clase 2, que es equivalente a lo que sería un clase 3 de acá, básicamente el auto es el mismo, la misma goma. Este auto es un poco más liviano, el turismo pista, y tiene 40 caballos menos de potencia, entre 40 y 45 caballos menos de potencia. Después básicamente el auto es el mismo, cambia el motor obviamente, ¿no? Pero hoy en día con la reforma que hicieron reglamentaria de las cajas y de la goma, quedó un auto muy, muy lindo de manejar y rápido. El alineamiento de la categoría fue de tener un monomotor, porque también hace y mucho a los costos. Hace al costo de preparación y al costo de alguna rotura. Una rotura de motor, un motor que se vuelve a alquilar, que se presta, lo que sea, tiene cualquiera. Y a una estandarización de partes. La clase 1 es el motor tipo 1.4, que es el motor que equipó desde el 147 para arriba los Duna, autos de calle, con algunos permisos. En la clase 2 es la misma base del motor, sigue siendo el motor 1.4, que siempre tuvo habilitada la leva especial. Ya el pistón tiene libertades, no tiene que ser un pistón de calle, puede ser un pistón de competición. El tema de los aros que dije anterior, que tiene que ser uno demostrador, por así decir, ya pasa a ser, tiene libertad en cuanto a un montón de cosas. La tapa de cilindro es bastante similar, pero tiene el diagrama de la leva es libre. Sí tiene alzada, la alzada es lo que abre la válvula. El diagrama de la leva y la puesta a punto y lo demás de la leva es libre. Y en la parte de alimentación ya salimos del carburador de una boca para tener un carburador de 2 bocas, que es el mismo carburador que equipara la clase 3. En la clase 3 estamos con el tradicional, el Audi AP, el que vino desde el Golcito hasta el Polo. Y tiene también una serie de limitaciones, pero es muy parecido a lo que es un clase 2, o sea, las bielas son libres, o sea, se puede usar biela forjada, y cuando digo libre, digo en cuanto al material, no a sus dimensiones. Las dimensiones son exactamente las mismas que las que trajo el motor original. Los pistones igual, tienen libertad de usar distintos pistones, no los originales, aros y demás. En la tapa de cilindro, lo mismo, el cielo de la tapa es libre, sin aporte material, los conductos igual. El múltiple de emisión es casi lo mismo que el de la 2 en cuanto a su preparación, o sea, se puede trabajar sin aporte de material, carburador igual. Los motores de la clase 1 andan alrededor de 115 caballos. Los de la clase 2 andan muy cercanos a los 160. Y el de la clase 3, 198 caballos es lo que tiene la mayoría. Es la misma marca para todos.
pero digamos, cada preparador se encarga de su motor. Entonces, digamos que la diferencia y las ganas de trabajar siempre está. Entonces, para nosotros no cambia tanto. Diferente sería si sería monomotor, pero que te lo entrega te lo provee una sola persona. Ahí yo creo que se perdería el espíritu de lo que es el motorista, ¿no? Pero bueno, hay categoría que les rinde y hay que ver cómo sería para que rinda, ¿no? Estamos trabajando sobre todo en la clase 2, que es donde tenemos a lo mejor el motor muy al límite, donde quizás a lo mejor hay un poco más de rotura que en la clase 1 y la clase 3. Estamos viendo a ver cómo poder mejorar eso para que el preparador no reniegue tanto, digamos, y no tenga mucha rotura de motores y que los motores se vayan el precio elevado y el piloto no lo pueda pagar. Entonces estamos viendo a ver cómo podemos ir solucionando el tema clase 2. Yo creo que los motores de turismo pistas están bastante parejos, son muy lindos. El reglamento es prácticamente lo que era un turismo carretera en el año 2005-2006, que era 3 litros libre, 2.600 prácticamente libre, tenés cigüeñal estándar, largo de biela limitado, pero en ese momento teníamos lo mismo en el TC. Y después, bueno, podés trabajar en la tapa, múltiple emisión, carburador, tenés una compresión, cilindrada y no pasa en el carburador, y una alzada de leva limitada, después todo lo demás prácticamente libre, entonces hace de que todos los motores vayan muy parejos y muy lindos y que con distintas visiones de cómo llevar un motor van desarrollando cosas que hoy por hoy, tanto en los FIA como en los Volkswagen, está bastante tarreado todo, pero igualmente hace falta preparadores. Que bueno, está lindo acá para que los que están en los zonales y que están preparando los mismos autos, los de Midget, puedan, digamos, ingresar a la categoría y probarse contra los preparadores del elite. El motorista debería estar, ¿no? Para mí, por más que acá, debería conservarse el motorista. Si se llega a cambiar de motor o quieren poner un monomotor, me parece que el motorista tiene que estar siempre, me parece. Vos me decís, ¿pueden ir un monomotor? Y se estudia, se evalúa, no hay nada confirmado, quiero dejarlo claro. Pero bueno, la tecnología, la modernización te lleva año tras año a seguir mejorando. Y se estudian varias cosas para poder hacer a futuro en la parte motor. No solo en la clase 2, sino también en la clase 1 y en la clase 3. Pero son charlas que vamos teniendo para que no nos agarre último momento con un problema muy grande de tema motores. ¿Dónde se estudia cortar el agua? ¿Dónde se aprende meteorología por olfato? ¿Dónde se doma el miedo? ¿Dónde? En los intentos. La experiencia nos hace más fuertes. Alemania Petrolhead Tour inicia su camino en 2025. El tour fierrero de tus sueños por Alemania en español y con todo incluido. Porsche, BMW, Mercedes, Audi, Volkswagen. Más de 3.000 kilómetros por las autobanas alemanas visitando ciudades, fábricas y museos. Vas a poder manejar porque tenemos las mejores experiencias de manejo y vas a probar un supercar alemán o italiano y acelerarlo a fondo. Para más información nos escriben en el email de pantalla o nos buscan en redes como Motorius TV y nos vemos en Alemania. ¿Qué me inspiró para hacer esta obra?
Las curvas, los detalles. Para mí es más que una obra. Es el resultado de una nueva fuente de inspiración. Nuevo Peugeot 2008. Desafía tus límites. Tonino es tu mejor opción. Si de bicicleta se trata, acércate a Tonino. El surtido más amplio. 40 años de trayectoria y siempre el mejor precio. 3 sucursales, Lomas de Zamora, Villa Madero y nuestra nueva bicicletería en Villaluro. Seguinos como Bicicletas Tonino. Al tener tantos modelos de coches e incluso autos de vieja generación, como decir un Clio, y autos de nueva generación, como un Eti, un Yaris, y autos que se van, el 208 y otros autos que se van incorporando. No todos tienen el mismo coeficiente de penetración, no tienen el mismo volumen de choque de aire. Entonces eso se va evaluando y se trabaja particularmente en cada marca. Lógicamente hay un reglamento técnico, que es un reglamento global de clase 3, donde se reúnen casi todos los elementos, y después hay una ficha particular de homologación de cada auto que puede tener algunas excepciones particular para el auto. ¿Y cómo sabemos eso? Desde el año pasado tenemos trabajando en nuestro equipo al ingeniero Taboas, que nos hace la asistencia de ingeniería de pista, y evaluamos el comportamiento de los autos, ya sea con nuestros equipos propios o con los equipos de los pilotos. Es difícil especificar cada auto, pero hay autos, por ejemplo, el área frontal del Clio es chiquitito, entonces por derecho tiene mejor coeficiente aerodinámico. El Peugeot nuestro tiene un área frontal muy grande, le cuesta mucho los parciales por derecho, pero tiene una muy buena geometría de suspensión, nos ayuda a frenar y a transitar las curvas. El Etio nos está funcionando bien, tiene un promedio, un auto que es muy noble, te iría en todos lados. El show se da por no tener cargas aerodinámicas. Entonces, eso hace que los pilotos cometan errores, porque vienen sin carga aerodinámica y el auto no está apoyado en el piso. Un auto sin carga aerodinámica es mucho más difícil de llevar al límite que uno con carga. Entonces, cuando vos venís al límite sin carga aerodinámica, te pasaste un poquitito, perdiste 2 o 3 décimas al toque. En cambio, con carga aerodinámica te pasaba un poquitito, levantaste el pie del acelerador un poquito, el auto se volvió a firmar y cuando quisiste acordar perdiste media décima. Entonces las carreras se tornan aburridas. Por eso, bueno, acá los autos tipo original no pueden hacerle nada. Agarran la succión del auto que viene adelante y bajan 1 segundo en la vuelta. Agarran mucha succión porque los autos básicamente son estándar. Si ven, cuanto más estándar son, en el detalle se nota más lo que haces, y hay pequeñas cosas que aerodinámicamente se hacen, pero los autos agarran succión porque primero que la potencia es baja, entonces llegan enseguida a ese punto donde cualquier cosa que le pongas adelante y que le corte un poquito la resistencia, el auto avanza. Entonces generalmente se dan que agarran succiones, que un auto agarra el tren de 2 autos y por ahí baja medio segundo en un parcial de recta. Eso es lo bueno de estas categorías, ¿no? Que en el turismo nacional también pasa con la clase 2 y con la clase 3 pasa menos, pero pasa. El único que tiene habilitado algo extra, por así decir, es el Clio, como te dije, que tiene un alerón, un spoiler trasero. El resto de los coches, lo único que tiene con diferencia a un auto de calle es que se permite todo lo que es una entrada de aire en el vano motor, todos los sellos donde cierra capó, guardabarro, óptica, bajo un reglamento que está escrito cómo se puede hacer, se permite sellar todas esas partes para evitar turbulencia. Después, nada. Es una de las contras del pista. Digamos, si pudiéramos hacer elementos
aerodinámico para sacar esa turbulencia y sobre todo en circuito y ni hablar de ese viento, cuando va el viento en contra, los coches tendrían otra performance. Pero bueno, el pista es eso. Es un auto de turismo con adaptaciones para correr acá. Generalmente las pistas rápidas aerodinámicamente, el auto lo bajamos un poco de atrás para sacarle la incidencia al alerón trasero. Jugamos mucho con altura delantera, pero tiene muy poco de aerodinámica para trabajar estos autos. Tenemos plantilla para mirar los perfiles de frente de todos los autos, porque si hablamos de un área frontal, cuanto más chica la podemos tener, menos resistencia al viento vamos a tener. Entonces, lo que es lo común de hacer o lo tentado de hacer es lo que nosotros decimos quebrar la trompa. Todo lo que es la parte de la trompa del capó, tratar de ponerlo lo más bajito posible y hacemos el auto una formita de flecha, por así decirlo. Entonces tenemos plantillas o gálibo para controlar desde parte de la estructura, que en este caso es donde prende el parabrisas, y tiene una mención muy especial que sea desde el parabrisas. ¿Por qué? Porque el parabrisas está directamente apoyado o anclado a la estructura del auto. Y si yo a la trompa la quiero bajar, al parabrisas lo quisiera acostar. Entonces, como yo me apoyo ahí, si vos bajás la trompa, yo te encuentro una diferencia adelante, y si lo querés disimular parando el parabrisas, es una contra que no sirve para nada. Si yo el parabrisas lo paro, el auto lo frena. Trabajamos mucho con lo que es el resorte, la parte elástica del auto, el resorte de suspensión, la dureza de los amortiguadores, la alineación. El auto se le da más comba, menos comba, más divergencia, convergencia. Cuando vos venís con un auto logrado, trabajás en el fino, laburás por ahí en la elasticidad, en los elementos elásticos, en la barra de torsión. Por ahí podés llegar a cambiar una espiral o por ahí podés llegar a cambiar algo de alineación para corregir si tiene alguna falencia el auto, pero normalmente cuando venís con un auto ya que lo venís trayendo bien, digamos, se trabaja muy en lo fino. Trabajamos mucho todas las carreras, se hace un service muy minucioso en los rulemanes, en los portamasas, tanto delantero como trasero, en el semieje, los palieres se busca que estén siempre lo más livianito posible, en el aceite de la caja de cambio, en sellar la aerodinámica del auto, que el auto no tenga fugas de aire. Se trabaja todo, que el caliper libere rápido, que el disco no esté deformado, el disco, el freno, la pastilla de freno que no esté deformada. Bueno, es un montón de cosas muy chiquititas que se hace un trabajo que lleva mucho tiempo. Tratamos de no alejarnos tanto del centro del país. No han llamado de autódromos del sur, no han llamado de autódromos del norte, y le tenemos que explicar bien, digamos, nosotros nos encantaría ir a esos autódromos, pero bueno, el costo se encarece mucho, el presupuesto. Nosotros tenemos mucho equipo, Mauro, de clase 1, sobre todo, que son equipos familiar. También hay en clase 2 y en clase 3, pero hay equipo de clase 1 y también equipo de clase 2 que vienen con su camioneta particular con el auto enganchado atrás. Entonces vos imaginate mandar a esa gente al sur o al norte, es muy difícil. Entonces nosotros tenemos que cuidar eso y tratamos de buscar los circuitos que nos queden cómodos a la mayoría de los pilotos. Si bien tenemos pilotos del sur y tenemos pilotos del norte, los pilotos del sur nos piden que vayamos a correr al sur, los del norte que vayamos al norte. Entonces no es fácil poder complacer a todos, pero lo que queremos es buscar circuitos que a la gran mayoría de los pilotos le quede lo más cerca posible. Y hoy los circuitos, muchos están en el centro del país, ¿no? Estamos en contacto con Rafaela. Ellos quieren que el turismo pista vaya a correr a Rafaela, que corramos con 3 chicanas como lo hace el turismo carretera. Para nosotros es un desafío muy, pero muy grande. Imagínate los FIA 1 doblando 3-4 a la par en los curbones de Rafaela y las otras categorías también. Es un desafío muy grande, pero vamos a intentar lograrlo. Estamos avanzados con la gente del Club de Rafaela y ojalá pronto podamos anunciar esa ansiada fecha, ¿no? Estamos viendo dónde podemos hacer esa famosa carrera de los 300 pilotos que a todo el mundo le gusta. Tenemos llamado de pilotos de primer nivel que están esperando a ver cuándo es la carrera para que ese fin de semana estén libres o no estén, no se vayan de vacaciones con su novia, con su familia. Va a volver ahí este año Agustín, seguramente muchos más de pilotos de primer nivel. En el transcurso de un mes y medio la vamos a estar también anunciando porque todos nos están preguntando literalmente dónde es
Y para nosotros la carrera más importante del año, porque vamos a juntar prácticamente 300 pilotos, trabajamos mucho para eso, hacemos el famoso Super 10, que también a la gente tanto le gustó. Entonces, bueno, a nosotros también nos da ansiedad dónde hacerla. Hay circuitos muy lindos que estamos evaluando y viendo dónde hacerlo. Vos me preguntás a mí, que quede claro, es un pensamiento mío, ¿dónde la haría? Y recién hablamos de Rafaela. ¿Por qué no hacerla a Rafaela? Sería una locura, pero un pensamiento mío, quédense tranquilos. Pero en algún lado lo vamos a hacer. ¿Le gustó esta primera parte? Bueno, ya nos metimos arriba del auto. Bueno, faltan mucho a hablar todavía, muchísimo, ¿no? Porque hay aún más cosas a hablar de succión y tanto que se habló de eso y de los códigos y de cómo ir finito y de los motores. Creo que el turismo pista, con esto de tener un motor igual para cada una de las categorías, pero que todavía pueda seguir trabajando un motorista, mantiene la esencia de sostener a varios motoristas trabajando en los motores sin que se le escapen los costos, pero teniendo en cuenta que un motor, al menos en la misma categoría, es igual. Entonces, cuando un auto rompe el motor, tranquilamente puede ir a buscar de cualquier equipo, no hace falta que sea del mismo modelo, ¿no? Hay un tema de compresión y de reglamento que lógicamente hay que estudiar, pero es muy fácil conseguir un motor para poder largar la final y creo que eso es clave. Los costos realmente están cuidados y hay una gran preocupación para que eso no se escape. Y bueno, ahí está el equilibrio, ¿no? El equilibrio de una categoría de que le gustaría que lleguen equipos más grandes y profesionales y pilotos más renombrados, porque hay pilotos de renombre que les gustaría estar en el turismo pista si tienen ese fin de semana libre, pero hay que tener ese cuidado de que un equipo grande o 2 o 3 equipos grandes empiecen a romper ese espíritu de equipo familiar todavía que sucede en el turismo pista. En el turismo pista, al igual que en algunos equipos de turismo nacional, pero en el turismo pista más, se sigue viajando con la camioneta, el trailer y el auto, o un equipo grande con un mosquito lleva 5, 6, 7 autos. Y eso todavía está bueno. Pero hay mucho más que contar en el turismo pista porque nos tenemos que divertir aún más sabiendo cómo funcionan estos autitos que van tan rápido y tan felices nos hace sentir a los fanáticos del auto de carrera cuando pasan estas cosas. En el segundo programa voy a hablar, y eso sí va a ser una opinión mía, de lo que pasó el año pasado con el tema de una revisión técnica que no estuvo muy prolija y que dolió dentro del turismo pista. Y se ha hecho un mea culpa sobre el tema y se ha hecho unas revisiones sobre cómo son los procedimientos, pero eso queda para el segundo programa. Por supuesto que P1 viene a preguntar absolutamente todo. Dentro de una semana seguimos ahí y con Turismo Pista.